El hombre espiritual. Por Watchman Nee. La enfermedad fácilmente deja ver claro si uno busca su propio deseo o las disposiciones de Dios. Todavía albergamos nuestros deseos personales. Estas aspiraciones prueban lo saturada que está nuestra vida diaria con nuestros propios pensamientos. Tanto en la obra de Dios como en nuestros tratos con la gente, sostenemos tenazmente muchos pensamientos y opiniones. Dios puede verse obligado a llevarnos cerca de la puerta de la muerte para enseñarnos nuestra locura al resistirle. Él nos deja cruzar las aguas profundas para que podamos ser quebrantados y abandonemos nuestra propia voluntad, este comportamiento que le desagrada intensamente. Qué numerosos son los cristianos que, por lo general, no parecen hacer caso en seguir lo que el Señor ha dicho, pero que se vuelven obedientes solo después de que sus cuerpos han sido afligidos. El camino del Señor, pues, puede ser Él corrige cuando la persuasión del amor ha dejado de ser efectiva. El propósito de su corrección es quebrantar la voluntad propia. Todo cristiano enfermo debería juzgarse seriamente a este respecto. Además del deseo propio y la voluntad propia, lo que Dios también aborrece es un corazón lleno de amor a uno mismo. El amor a uno mismo pone en peligro la vida espiritual y destruye nuestras obras espirituales. A menos que Dios expulse este elemento de nosotros, no podemos correr nuestra carrera espiritual rápidamente. El amor a nosotros mismos es una relación especial con nuestro cuerpo. Al decir amor a nosotros mismos, querernos decir que acariciamos nuestros cuerpos y nuestra vida. De ahí que para destruir este rasgo de oprobio Dios puede permitir que la enfermedad caiga sobre nosotros. Debido a nuestro amor a nosotros mismos tememos que nuestros cuerpos sean debilitados. Con todo, Dios los debilita, Él permite que pasemos por la experiencia del dolor. Y cuando esperamos recobrarnos de nuestra enfermedad nos hemos vuelto más serios. Queremos seguir viviendo, pero esta esperanza parece desaparecer. Dios, naturalmente, trata de modo distinto a las diferentes personas, algunas de modo radical, a otras de modo leve. Sin embargo, el propósito de Dios al quitar el afán del amor a nosotros mismos sigue siendo el mismo. ¿Cuántos hay que son fuertes que son llevados a las puertas de la muerte antes de que su amor a sí mismo se disuelva? Poco queda para ser amado ahora que el cuerpo está hecho una ruina, la vida en peligro. La enfermedad ha progresado hasta devorar la salud y el dolor ha absorbido el poder. Para este tiempo la persona está deseando realmente morir, no tiene esperanza y tampoco se ama a sí mismo. El punto culminante de la tragedia sería que en este momento no diese marcha atrás y reclamara la promesa de Dios para la curación. El corazón del creyente está lejos de Dios. Él permite que esté enfermo para que pueda olvidarse a sí mismo, pero cuanto más enfermo, más se ama a sí mismo, finalmente se remueve incesantemente en sus síntomas, ansioso de poder hallar cura a su enfermedad. Casi todos sus pensamientos giran alrededor de sí mismo. ¿Qué atención presta ahora a su alimento? ¿Qué es lo que debe comer o no comer? ¿Qué preocupado está cuando algo va mal? Tiene gran cuidado en su comodidad y reposo. Sufre agonía si siente frío o calor o ha pasado una mala noche, como si estas cosas fueran fatales en su enfermedad. Qué sensible es a la forma en que las personas le tratan, piensan bastante en él, le cuidan con suficiencia, le visitan tanto como él desearía. En estas cosas pasa horas incontables, pensando en su cuerpo, y así no tiene tiempo para meditar en el Señor o en lo que el Señor quiere que realice en su vida. En realidad, muchos son los que están simplemente absorbidos, como embrujados, por su enfermedad. Nunca sabremos veras de qué modo tan excesivo nos amamos a nosotros mismos cuando estamos enfermos. Dios no se deleita en que nos amemos a nosotros mismos. Desea que comprendamos el grave daño que nos estamos infligiendo. Desea que aprendamos en la hora de la enfermedad a concentrarnos, no en nuestros síntomas, sino exclusivamente en Él. Su deseo es que entreguemos nuestro cuerpo enteramente a Él y le permitamos que nos cuide.
Todo descubrimiento de un síntoma adverso debería advertirnos que nos estamos ocupando de nuestro propio cuerpo y no del Señor. Debido al amor a sí mismo, el creyente busca la curación tan pronto como está enfermo. No se da cuenta de que debería librar a su corazón de obras pecaminosas antes de suplicar la curación a Dios. Sus ojos están fijos en su curación. No se preocupa en inquirir por qué ha permitido Dios su enfermedad, de que tiene que arrepentirse o cómo debe permitir que la obra de Dios se perfeccione en él. Todo lo que puede considerar es su propia enfermedad. Anhela estar fuerte de nuevo, así que busca por todas partes los medios de curación. Para poder estar curado rápidamente, suplica a Dios e inquiere de los hombres. Con el creyente enfermo en un estado así, es imposible que Dios realice su propósito en él. Es por esto que algunos se recobran solo de modo temporal, después de cierto tiempo vuelve la antigua enfermedad. ¿Cómo puede haber curación definitiva si la raíz de la enfermedad no ha sido eliminada? La enfermedad es uno de los métodos que Dios usa para hablarnos. No quiere que estemos ansiosos y busquemos cura de inmediato, sino que nos pide que oremos en obediencia. Qué lástima que esta persona espera ansiosa ser curada en tanto que simultáneamente es incapaz de decir al Señor, habla, Señor, que tu siervo oye. Nuestro único objetivo es ser librados del dolor y la enfermedad. Nos precipitamos en buscar el mejor remedio. La enfermedad nos impulsa a inventar numerosas curas. Cada síntoma nos asusta y hace que nuestro cerebro se revuelva. Dios parece estar lejos de nosotros. Descuidamos nuestro bienestar espiritual. Todos los pensamientos se centran en nuestros sufrimientos y en los medios de curación. Si la medicina hace efecto, alabamos la gracia de Dios. Pero si nuestra curación se demora, caemos en un malentendido sobre el amor del Padre. Con todo, preguntémonos a nosotros mismos, si todo lo que deseamos es ser librados del dolor, ¿somos guiados por el Espíritu Santo? ¿Pensamos en glorificar a Dios con el poder de la carne? La medicina. El amor a nosotros mismos produce toda clase de medios propios, como es natural. En vez de resolver la raíz de la enfermedad en Dios, los cristianos procuran curarse por medio de fármacos. No intentamos perder el tiempo aquí discutiendo si el creyente debe usar o no usar medicinas. No obstante, si queremos decir que, como el Señor Jesús ha provisto curación para nuestro cuerpo en su salvación, parece ser debido a ignorancia, sino incredulidad, el precipitarse a buscar ayuda en los recursos que proveen los hombres. Hay muchos debates sobre si los santos deben tomar medicinas o no. Parecen indicar como si al resolver esta cuestión, todas las demás quedaran solucionadas. Pero no nos damos cuenta de que el principio de la vida espiritual no se halla en «puedo o no puedo», sino en si Dios nos guía a ello o no. Nuestra pregunta, pues, es, cuando un creyente depende de la medicina y busca ansioso la curación, ¿es guiado a ello por el Espíritu Santo o es exclusivamente su propia actividad? Según la naturaleza humana, hasta que uno ha experimentado circunstancias adversas es reacio a ser salvado por la fe, en general se esfuerza para salvarse por medio de sus obras. ¿No es esto igualmente cierto con respecto a la curación del cuerpo? Quizá la lucha sobre la curación divina es más intensa que sobre el perdón de los pecados. Los creyentes reconocerán que, a menos que confíen en el Señor Jesús para su salvación, no pueden obtener entrada en el cielo. ¿Pero por qué?, preguntan. Los mismos creyentes deben depender de la salvación del Señor para la curación cuando pueden emplear muchos otros medios. Así que nuestra atención no debe centrarse sobre si puede usarse la medicina, sino en si, al usarla, se hace debido a nuestra propia actividad, con desprecio de la salvación de Dios. ¿No ha forjado el mundo innumerables teorías para salvar al hombre del pecado? ¿No ha suplido el mundo innumerables escuelas de filosofía, psicología, ética y educación, así como incontables rituales, reglas y prácticas para ayudar a la gente a ser buena? ¿Podemos como creyentes aceptar estos medios como perfectos y viables?
¿Estamos en favor de la obra completada por el Señor Jesús en la cruz, o en favor de estos medios ingeniados por el hombre? Asimismo, el mundo ha inventado múltiples medicamentos para el alivio de las dolencias de la gente, si creemos que el Señor igualmente ha realizado en la cruz la salvación con referencia al cuerpo. Vamos a buscar la cura según los métodos humanos y dejar de confiar en el Señor Jesús para la curación. Reconocemos que a veces Dios utiliza intermediarios para manifestar su poder y su gloria. A juzgar por la enseñanza de las Escrituras y la experiencia de los cristianos, sin embargo nos vemos forzados a confesar que, después de la caída del hombre, nuestros sentimientos parecen controlar nuestras vidas, que nos impulsan de modo natural a inclinarnos hacia los intermediarios en vez de hacia Dios mismo. De ahí observamos que durante el periodo de enfermedad los cristianos dirijan más atención a la medicina que al poder de Dios. Aunque sus labios pueden proclamar confianza en el poder de Dios, sus corazones están totalmente envueltos en la medicina, como si sin su ayuda el poder de Dios no pudiera mostrarse. No es de extrañar que den muestras de inquietud y temor persiguiendo con tesón en cualquier parte los mejores medios para la curación. Estas personas carecen de la paz que brota de la confianza en Dios. Con el corazón absorbido en Él. Uso y aplicación de la medicina, se vuelven al mundo, prescindiendo de la presencia de Dios. Dios tiene el propósito de llevar a los suyos más cerca de sí, pero precisamente el resultado parece ser lo opuesto. Hay que admitir que algunos realmente pueden usar medicina sin daño para su vida espiritual, pero son unos pocos. La mayoría del pueblo de Dios tiende a confiar más en intermediarios que en Él y, en consecuencia, su vida espiritual no recibe beneficio del uso de los medicamentos. Hay una gran distinción entre la cura por medio de la medicina y la curación por Dios. El poder de la primera es natural, mientras que el segundo es sobrenatural. La manera de obtener la curación también se distingue. Al usar la medicina, la confianza reposa en la habilidad humana. Al depender de Dios, la confianza se halla en la obra y vida del Señor Jesús. Aun cuando el médico pueda ser un creyente que pide a Dios sabiduría y bendición para el fármaco usado, sin embargo es impotente para impartir personalmente bendición espiritual al que es curado, porque inconscientemente este último ya ha puesto su esperanza en la cura por medio de la medicina más bien que en el poder del Señor. Aunque sea curado físicamente, su vida espiritual no se habrá beneficiado. Si la persona confía verdaderamente en Dios, va a encomendarse a su amor y su poder. Va a inquirir e investigar la causa de su enfermedad, para saber si ha desagradado al Señor. Así que, una vez curado, es bendecido espiritualmente lo mismo que corporalmente. Muchos dicen que como la medicina es dada por Dios, pueden usarla con toda seguridad. Pero esto es precisamente lo que subrayamos. ¿Nos guía Dios a que usemos medicinas? No quiero debatir si la medicina viene de Dios o no, en vez de ello deseo inquirir si el Señor Jesús ha sido dado o no a sus hijos como Salvador para sus males físicos. ¿Deberíamos buscar una cura por medio del poder natural de los fármacos como hacen los cristianos débiles o los no creyentes, o bien deberíamos aceptar al Señor Jesús, a quien Dios ha preparado para nosotros, y confiar en su nombre? El confiar en la medicina y aceptar la vida del Señor Jesús son dos cosas completamente distintas. Concedemos la efectividad de la medicina y otras invenciones médicas, pero estas curas son naturales, inferiores a la curación que Dios ha provisto para los suyos. Los creyentes pueden pedir a Dios que bendiga las medicinas y ser curados. Pueden, también, agradecer a Dios después de haber sido curados por ellas, y consideran que han sido curados por Dios mismo. Con todo, esta curación no es lo mismo que aceptar la vida del Señor Jesús. Porque al hacerlo están siguiendo el camino más fácil, al abandonar el campo de batalla de la fe. Si en nuestro conflicto con Satanás la curación fuera el único objetivo a alcanzar en la enfermedad, entonces podríamos muy bien emplear cualquier método de curación. Pero ¿no hay algún propósito más importante en la enfermedad que el de la mera curación?
¿no es mejor permanecer en silencio ante Dios y esperar su camino y su tiempo? No queremos afirmar de modo dogmático que Dios no bendiga la medicina. Sabemos que Dios la ha bendecido muchas veces, porque es bueno y generoso. Sin embargo, los cristianos que confían en la medicina no buscan la curación sobre la base de la redención. Están adoptando la misma posición a este respecto que los no creyentes. No dan testimonio en favor de Dios. Respecto a este punto particular, el tragar las píldoras, aplicar ungüentos o ponerse inyecciones no les proporcionará la vida del Señor Jesús. Al confiar en Dios nos elevamos a un lugar más alto que el natural. La cura mediante medicinas puede ser lenta y penosa, la curación de Dios es rápida y bendita. Hay una observación que, sin duda, no puede ser disputada. Si somos curados por la dependencia de Dios, derivaremos un provecho espiritual de ello que la curación por la medicina nunca podría darnos. Cuando uno está enfermo en la cama, con qué profundidad se arrepiente de su vida pasada, pero una vez está curado con el uso de la medicina, fácilmente vuelve a apartarse de Dios. Es distinto el caso del que es curado al esperar y confiar en Dios. Este último confiesa sus pecados, se niega a sí mismo, confía en el amor de Dios y depende de su poder, acepta la vida y santidad de Dios y establece una relación nueva e indivisible con Él. La lección objetiva que Dios se propone enseñarnos en la enfermedad es que cesemos en todas nuestras actividades propias y confiemos en Él por completo. Con qué frecuencia, en nuestra búsqueda ansiosa de la cura, somos arrastrados por un corazón que se ama a sí mismo. Nos olvidamos de Dios y de la lección que Él quiere enseñarnos. Porque si los hijos de Dios carecieran de amor a sí mismos, irían tan desosegados en busca de curación, si hubiera cesado verdaderamente en sus actividades, ¿se dirigirían a la ayuda de la medicina humana? De ninguna manera. Se examinarían a sí mismos quietamente delante de Dios, procurando entender primero el significado de su enfermedad, y después le pedirían que los curara a base de su amor de Padre. El contraste entre apoyarse en la ayuda médica y apoyarse en el poder de Dios es que en el primer caso la persona busca ansiosamente una cura, mientras que en el segundo la persona procura con calma averiguar la voluntad de Dios. Es debido a que los creyentes están llenos de amor a sí mismos y desean impetuosamente y con sus propias fuerzas hallar una cura rápida cuando están enfermos. Si dependieran del poder de Dios reaccionarían de modo muy distinto. Al confiar en Dios para la curación, los creyentes deben confesar sinceramente y abandonar sus pecados y estar dispuestos a ofrecerse por entero a Él. Hay muchos, en la actualidad, que están enfermos. En cada una de estas enfermedades el Señor tiene un propósito especial. Si Él, renuncia a su poder, el Señor puede conceder curar. Si los cristianos rehúsan inclinar la cabeza, si rehúsan ver en la enfermedad la mano de Dios, que dispone lo mejor posible para ellos, van a verse llenos de enfermedad, incluso después de ser curados. Si se adhieren a su amor a sí mismos y piensan solo en sí mismos, Dios les proporcionará causa más abundante de que tenga que compadecerse. Él les mostrará que la medicina terrenal no puede curar de modo permanente. Dios quiere que sus hijos sepan que un cuerpo fuerte y sano no está a nuestra disposición para ser usado en conformidad con nuestros deseos, sino totalmente para Dios. El espíritu de la curación es un espíritu de santidad. Lo que nos falta no es curación, sino santidad. De lo que necesitamos ser librados inicialmente no es de la enfermedad, sino del yo. Cuando un hijo de Dios renuncia al uso de medios humanos y medicinas y confía en el Padre con singularidad de corazón, nota que su fe se vuelve más fuerte que nunca. Se ha lanzado a una nueva relación con Dios, empieza a vivir por medio de la vida en que antes no confiaba. Encomienda su cuerpo, así como su espíritu y alma, al Padre Celestial. Descubre que la voluntad de Dios es manifestar el poder del Señor Jesús y el amor del Padre. Es llevado a ejercer su fe para mostrar que el Señor redime el cuerpo lo mismo que el espíritu y el alma.
Por tanto os digo, no estéis afanosos respecto a vuestra vida. Mt. 6:25. El Señor va a tener cuidado de todo lo que le encomendemos. Si conseguimos curación inmediata, demos alabanza a Dios. Si nuestros síntomas se vuelven más severos, no dudemos, sino miremos a Dios en espera de su promesa y que nos dé ocasión para que el amor a nosotros mismos sea renovado. Que Dios pueda usar esta situación misma para extinguir las últimas gotas de nuestro amor a nosotros mismos. Si hemos de considerar nuestro cuerpo, comenzaremos otra vez con la duda. Si contemplamos la promesa de Dios, nos acercaremos más a Él, nuestra fe será aumentada y abrirá el camino a la curación. Tenemos que vigilar, pues, para no caer en ningún extremo. El objetivo de Dios es que nosotros confiemos exclusivamente en Él. Sin embargo, una vez hemos negado de modo claro todas nuestras actividades y confiado en Él en perfecta fe, Él puede deleitarse en permitir que usemos algunos medios naturales para dar ayuda a nuestro cuerpo. Un ejemplo de ello es un poco de vino, que Pablo receta para Timoteo. Timoteo tenía un estómago débil y se veía afligido con frecuencia por dolencias. En vez de regañarle por su falta de fe y su fallo en ser curado directamente por Dios, Pablo persuade a Timoteo a que use un poco de vino para su dolencia, ya que esto le sería beneficioso. Lo que el apóstol nos manda que usemos aquí es algún elemento, en este caso, vino, que sea beneficioso en su carácter innato. De este caso podemos aprender una lección. Hemos de creer y depender de Dios, esto es muy cierto, como Timoteo, sin duda hacía, sin embargo, al mismo tiempo no deberíamos ir a extremos. Si nuestro cuerpo es débil, deberíamos ser guiados por el Señor para comer algún alimento especialmente nutritivo. Al usar un poco de esta nutrición, según la guía del Señor, nuestro cuerpo va a ser fortalecido. Antes que nuestro cuerpo sea plenamente redimido, seguimos siendo seres humanos, que poseen un cuerpo físico. Por lo tanto, hemos de estar atentos a sus necesidades naturales y no rechazar lo que, bajo la guía de Dios, hace beneficiarnos. Un uso así de sustancias semejantes no es contradictorio a nuestra fe. Solo que los creyentes deben tener precaución, para saber que estas son meramente sustancias naturales y que en ningún caso pueden dejar de confiar en Dios. Es mejor ser curados que estar enfermos. Algunos de los santos de Dios han ido a extremos. Eran de modo natural endurecidos y obstinados, pero fueron quebrantados por Dios mediante la enfermedad que se les envió. Al someterse al propósito de disciplina de Dios se volvieron más dulces, amables, tiernos y santos. Sin embargo, después de que la enfermedad fue tan efectiva en la transformación de sus vidas, empezaron a acariciar más la enfermedad que la salud. Vieron la enfermedad como una enzima o un fermento para el crecimiento espiritual. Ya no aspiran a ser curados, sino que aceptan de modo no natural la enfermedad que les viene. Ahora defienden que si tuvieran que ser curados, Dios intervendría él mismo personalmente y les curaría. Según su modo de pensar, es más fácil ser piadoso en la enfermedad que en la salud. Se está más cerca de Dios en la inactividad y el sufrimiento que en la actividad, y es más excelente estar echados en cama que ir de un lado a otro. En consecuencia, no sienten deseo alguno de buscar la curación divina o humana. ¿De qué forma hay que ayudarles a que se den cuenta de que la salud es más provechosa que la enfermedad? Reconocemos que muchos creyentes abandonan su maldad y entran en experiencias más profundas durante la enfermedad. Admitimos que cierto número de personas inválidas y enfermas poseen experiencias excepcionales de piedad y espirituales, pero hemos de añadir que estos cristianos tienen estas ideas confusas. El enfermo puede ser santo, pero esta santidad es algo no natural. Consideremos lo siguiente, ¿quién sabe si, una vez se ha recuperado y ha recobrado su libertad, no va a retornar al mundo y a sí mismo? En la enfermedad es santo, en la salud se vuelve mundano. El Señor tiene que mantenerle en una enfermedad prolongada para que siga siendo santo. Su santidad depende de su enfermedad.
Entendamos bien, sin embargo, que la vida con Dios no tiene que verse restringida en absoluto por la enfermedad. Nunca, en absoluto, debemos tener la idea de que, a menos de que uno se halle bajo el yugo de la enfermedad, no va a tener fuerza para glorificar a Dios en sus deberes diarios. Por el contrario, debería poder manifestar la vida de Dios en su camino diario corriente. El poder resistir el sufrimiento es bueno, pero es muchísimo mejor el poder obedecer a Dios cuando se está lleno de fuerza. Deberíamos reconocer que la curación divina, es algo que pertenece a Dios. Al esforzarnos para ser curados por la medicina humana, no vamos a Dios buscando la curación directamente en Él, pero al aspirar a ser curados por Dios nos acercaremos más a Él. El que es curado por Dios le glorifica más que el que está siempre enfermo. La enfermedad puede glorificar a Dios, porque da a Dios una oportunidad para manifestar su poder de curación, JN 9:3, con todo, ¿cómo podemos glorificar a Dios si seguimos enfermos de modo prolongado? Cuando somos curados por Dios damos testimonio tanto de su poder como de su gloria. El Señor Jesús nunca presentó la enfermedad como una bendición que sus seguidores debían a su muerte. Nunca sugirió que fuera una expresión del amor del Padre. Llama a sus discípulos a tomar la cruz, pero no permite que estén enfermos mucho tiempo. Les dice que tienen que sufrir causa suya, pero nunca que hayan de estar enfermos para Él. El Señor les predice que tendrán tribulaciones, pero no ve su enfermedad como tribulación. Es verdad que Él sufrió en la tierra, pero nunca estuvo enfermo. Además, en cada ocasión en que halló a un enfermo le curó. Admitió que la enfermedad viene del pecado y del diablo. Hemos de diferenciar entre sufrimiento y enfermedad. Muchas son las aflicciones del justo, nota el salmista, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, para que ninguno sea quebrantado. Sal 34 horas y 19 minutos, 20. ¿Está alguno entre vosotros afligido?, pregunta Santiago. Haga oración. Pero continúa, ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, para que pueda ser curado. 5:13, 14. 1 Corintios 11, 30-32 trata con mucho detalle de la relación de los creyentes con la enfermedad. Esta puede ser usada como corrección por Dios. En este caso, si el cristiano está dispuesto a juzgarse a sí mismo, Dios va a retirar la enfermedad. Dios nunca desea que los suyos permanezcan mucho tiempo enfermos. Ninguna corrección es permanente. Una vez ha sido quitada la causa, la corrección será eliminada. De momento toda disciplina parece penosa y no agradable. Más tarde, los creyentes tienden a olvidar más tarde, de Dios, da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido disciplinados. 12:11. Así que hallamos que la disciplina es solo momentánea, después va a producir un fruto excelente de justicia. No entendamos mal la disciplina de Dios como si fuera castigo. Hablando de modo estricto, los creyentes ya no vuelven a ser juzgados. El pasaje de 1 Corintios 11:31 apoya esta afirmación. El concepto de ley ya no tiene que ver con nosotros como si el pecado tuviera que ser correspondido con un grado conmensurado de castigo. Lo que tenemos aquí no es un problema judicial, sino un problema de familia. Volvamos a la enseñanza positiva de la Biblia con respecto a nuestro cuerpo. Un versículo de la Escritura puede eliminar por completo la idea que algunos tienen. Se trata de 3 Juan 2, amado, ruego en oración que seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esta es la oración del apóstol Juan según le es revelada por el Espíritu Santo, de modo que expresa el pensamiento eterno de Dios con respecto al cuerpo del creyente. Dios no tiene intención de que sus hijos estén enfermos toda su vida, incapaces de servirle activamente. Desea que estén corporalmente en perfecta salud, lo mismo que sus almas. En consecuencia, podemos llegar a la conclusión, sin la menor duda,
de que la enfermedad prolongada no es la voluntad de Dios. Él puede corregirnos temporalmente con la enfermedad, pero no tiene placer en una enfermedad prolongada. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.